Konnichiwa Neo Samurai, hoy traemos al canal una consola que nos llena de nostalgia. Una portátil que nos recordará a la época dorada de Sega. Mi hermano y yo nos pasábamos horas jugando a Mega Drive y Super Nintendo. Y hoy vamos a ver la Anbernic RG Arc D Black. Bueno, el packaging ya veis, es muy sencillo. De momento hasta que la abramos. Viene de AliExpress, así que bueno, lo importante está dentro. Y vamos a abrir a ver si en teoría tenía que haber dos consolas. Una para mí y otra es un regalo muy especial que vamos a hacer. Y nada, vamos a ello. Vamos a por el unboxing. Bueno, pues viene con esta caja, vamos a abrirla y ver lo que hay dentro, pero además más adelante en el vídeo vamos a ver lo que hemos preparado para que sea una experiencia incluso más nostálgica todavía. Vale, pues vamos allá, vamos a abrirla y a ver qué hay dentro. La verdad es que la caja me la esperaba peor, es así dura, bastante durita. Vamos a abrir y a ver qué nos encontramos. Bueno, tiene un protector que está bastante acolchadita y por lo que vemos, bueno, la consola, la dejamos aquí un momentito y nos encontramos el cable para carga y vamos a ver aquí debajo, y por aquí debajo tenemos la memory card de 64 GB, tenemos un protector para la pantalla, muy bien, perfecto, unas toallitas y tenemos las instrucciones, las abro por aquí. La verdad es que mejor de lo que me esperaba. Y aquí tenemos la consola, vamos a verla, tiene una pinta muy espectacular. La verdad es que recuerda muchísimo a las consolas de Mega Drive o a los mandos de Mega Drive. Muy parecido al mando de 6 botones de Sega Mega Drive o al de Sega Saturn, con los colores parecidos. No es súper pesada, pero se ve robusta. El plástico se ve robusto. La verdad es que muy bien. El tacto muy agradable. A ver, vamos a compararla. Tenemos por aquí un mando de Sega Mega Drive. Bueno, este ya tiene unos años, como podéis ver. Es parecido. Bueno, esta se nota que tiene el tacto algo distinto y la cruceta es un poquito distinto, pero se parece bastante, la verdad. Bueno, quizás porque también es más nueva y entonces está menos gastada y esta como que tiene el tacto más contundente, ¿no? También tenemos, lo podemos comparar también con la Mega Drive, que la tenemos por aquí. También tiene sus años la Mega Drive. Bueno, tiene un estilo Mega Drive, ¿no? Un estilo Sega, ¿no? La verdad es que me trae muchos recuerdos. Al tenerla en la mano, sorprende para bien. Los plásticos son firmes, no se sienten baratos. Los acabados son correctos y dan buena sensación de durabilidad. El D-pad es de muy buena calidad y los botones tienen un clic muy agradable. Es ligera, pero sin dar la sensación de mala calidad. Y se adapta bien, yo creo que incluso para sesiones largas tiene que ser muy cómoda. Vale, en cuanto a puertos, tenemos el de carga, que es un USB-C. Luego tenemos otro USB-C en el que podemos conectar periféricos. Aquí tenemos una salida HD de vídeo, es el HDMI mini, una tecla de función, bajar volumen, subir volumen y el botón de encendido. Por aquí tenemos un botón de reset, puerto para conectar los auriculares y tenemos dos ranuras para tarjetas. Una que es la que ya viene integrada, que es la que lleva el sistema operativo, y en esta de aquí podemos añadirla y añadirle más juegos. Bueno, pues vamos a encenderla y a ver qué tal. A ver, la encendemos por aquí. Bueno, la pantalla, veis, es de 4 pulgadas. La resolución es 640 x 480 y tiene un aspect ratio de 4:3. Lo que la hace genial para retro. Hemos visto el logo así muy al estilo Sega, ¿eh? Y aquí tenemos el menú principal. Aquí tenemos el RetroArch con algunas de las plataformas que lleva y emuladores. Vale. Vamos a poner la tarjeta y volvemos a encender a ver qué tal. Vale, pues vamos allá, le ponemos la tarjeta y a ver si así tenemos más plataformas disponibles. Y vamos allá. Vale, aquí vemos ahora con la tarjeta puesta que tiene muchas más plataformas.
muchos más emuladores. Genial, la he detectado a la primera. En emuladores a ver qué lleva. Vale, tenemos aquí unos cuantos. Perfecto. Con esta consola podremos disfrutar de clásicos como NES, Super NES, Mega Drive, Game Boy, todo eso sin problema. Hasta sistemas más exigentes como PlayStation 1 o Dreamcast con bastante fluidez en algunos de los. En cuanto al sistema operativo, de serie el modelo ARC-D incluye Dual Boot entre Linux y Android, mientras que el ARC-S solo trae Linux. La diferencia de RAM 2 GB en la D frente a 1 GB en la S en Linux apenas se nota, pero sí es necesaria para poder ejecutar Android. Para quien quiera más detalle, dejamos las características técnicas completas en la pantalla. Si queréis una versión más actualizada de su sistema operativo y tener un user interface mucho más pulido con scraping y otras funcionalidades interesantes, hay varias opciones. En Linux podéis instalar Rocksnix, por ejemplo, o si preferís el sistema operativo Android podéis instalar Gamma OS. Nosotros hemos probado las dos y al final hemos dejado instalado Gamma OS en Android para no tener que estar complicándonos con Dual Boot. Y si os apetece profundizar aún más, hay canales en español e inglés que han hecho reviews muy técnicas de esta máquina. Nosotros en cambio preferimos centrarnos en la parte práctica, cómo se siente al usarla, cómo disfrutarla en el día a día y cómo añadirle un plus para convertirla en un regalo muy especial. Nosotros solo vamos a mostrar juegos de los que tengamos copia legal, como por ejemplo nuestro maravilloso Sonic. Y claro, ¿cómo no probar nuestra copia original de Sonic para Mega Drive? Pues aquí está el cartucho de toda la vida, pero atentos porque en lugar de sonar la música de Green Hill Zone, lo que suena es nuestra propia música chiptune de Neo Samurai. Ya sabéis, estamos justo empezando con el canal y no queremos que YouTube nos bloquee en el primer vídeo. Imaginaos que está corriendo por tierras samuráis digitales, así es como sonaría, ¿no? Os contamos que todo lo que estáis viendo en este vídeo lo hemos comprado con nuestro propio dinero. Ahora mismo no tenemos acuerdos con ninguna marca. Eso sí, en la descripción encontraréis algunos links de afiliados. Eso significa que son enlaces publicitarios. A vosotros y vosotras no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, y aquí está la parte especial para mejorar su impacto como regalo. Hemos impreso en 3D una carcasa inspirada en una consola Sega clásica. Os dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Nosotros le hemos pintado algunos de los detalles para darle un acabado más premium. Si os interesa, dejadlo en comentarios y haremos un vídeo dedicado explicando todo el proceso. Además de la consola, hemos comprado los 8BitDo M30 Bluetooth para jugar a dobles sin líos. Vamos a probar a ver si funcionan. Hemos escogido los 8BitDo negros porque estéticamente se parece muchísimo a, si os fijáis, se parece muchísimo a la estética que tiene la propia consola. Entonces, como vamos a hacerlo, va a ser un regalo, vamos a emparejar dos mandos de estos con la consola y quedará súper bien. Estos mandos tienen fama de ir genial, pero hay otras alternativas que os pueden encajar mejor dependiendo de vuestras preferencias. Está la versión de 8BitDo M30 con conexión inalámbrica de 2,4G. Estos tienen latencia mínima, pero requieren un dongle o un hub para dos mandos, lo cual me parecía algo más engorroso y además tardaba mucho más en llegar. Por cierto, aunque se llamen 2,4G, ojo porque no son Bluetooth ni Wi-Fi. Lo que llevan es un sistema inalámbrico propio de 8BitDo, que trabaja en la frecuencia de 2,4 GHz. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues que la conexión es más estable y con menos latencia que Bluetooth, algo que se nota mucho en juegos como Street Fighter o Sonic, que necesitan reaccionar muy rápido.
Ah, y por lo que hemos leído, el 8-bit Wireless USB Adapter 2 permite conectar mandos Bluetooth y 2,4G a PC, Switch y más, con menos latencia y sin líos. No lo hemos probado aún, si queréis lo traemos al canal y hacemos pruebas. También hay unos RetroBits oficiales Sega que son una réplica, diría, muy fiel a los originales de 6 botones. Pero estos son bastante más caros. Por último, también tenéis los RetroFlag de 2,4G, que aunque no son originales de Sega, siguen bastante la estética original de Sega, muy logrados, más económicos, pero según he leído por ahí, algo menos robustos que los 8-bit que hemos comprado. Si os interesa que traigamos alguno de estos mandos al canal y hagamos review, también os lo podéis decir en los comentarios. Os pongo por referencia para que veáis un mando de Mega Drive original. Claro, yo creo que queda mucho mejor los 8-bit con la consola que un mando de Mega Drive más parecido al original. Que bueno, aquí tendría los botones en rojo, hay ciertas diferencias. Estos dos creo que es la decisión acertada. Nosotros estamos muy contentos con los 8-bit porque tienen un estilo muy similar a la Anbernic RG Arc y pueden quedar muy bien juntos como regalo. Por cierto, ¿alguien conoce una caja o stand estilo Sega para los 8-bit M30 que esté a la venta o para imprimir en 3D? Si no encontramos ninguna, quizá hagamos nuestro propio diseño para que quede todo bien presentado para regalo. ¿Os gustaría verlo en el canal? Si es así, ponedlo en los comentarios. Nos ha costado bastante hacer funcionar los dos mandos Bluetooth 8-bit M30 con Gamma OS, así que os contamos cómo lo hemos conseguido. Nosotros hemos visto que a la hora de emparejar es mejor que el Wi-Fi esté activo. Acordaros, una vez tengáis emparejados los mandos, de desconectar el Wi-Fi antes de jugar, porque Anbernic usa el mismo chip para Wi-Fi y Bluetooth, y si ambos están activos a la vez, los mandos pueden sufrir lag o microcortes. Otro detalle importante, si encendéis los dos mandos en el mismo modo, por ejemplo Android, RetroArch no sabrá diferenciarlos y los mezclará, lo que es un caos. A nosotros lo que nos ha funcionado es conectar un mando en modo Android utilizando las teclas B y Start y el otro en modo Switch con Y y Start. Una vez emparejados, id a RetroArch Settings Input y en el port 1 y port 2 podéis mapear los botones. Con eso, RetroArch reconoce cada mando por separado y funciona de maravilla. Si alguien tiene otro método que le vaya mejor, dejadlo en los comentarios para que todos podamos beneficiarnos. La Anbernic RG Arc D no es de las más potentes del mercado hoy en día, pero nos ha encantado por tres cosas: el toque melancólico a Sega, la ergonomía y el precio contenido. Perfecta como regalo o para revivir clásicos sin complicarse mucho. Os recordamos que estamos empezando con el canal, nos gustaría mucho que nos apoyarais, así que no olvidéis de suscribiros. Darle a la campanita para no perderos ningún contenido nuevo. Os dejo en la descripción links a los mandos y a todo lo que hemos ido mencionando durante el vídeo. Si compráis desde esos links nos ayudáis a mantener el canal y para vosotros el precio es el mismo. Gracias, samuráis del retro, y recuerda, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!